Es cierto que el estudio ha ido variando a lo largo del año. No Mm, estudiaba igual los primeros meses o las primeras semanas que después los siguientes meses, porque al principio, pues bueno, era la primera vez. Yo estudié Administración y Dirección de Empresa, como he dicho anteriormente. Nunca había tocado Derecho. Solo había 2 asignaturas en mi carrera de Derecho, pero no tenía nada que ver con lo que nosotros estudiamos. Entonces, para empezar, era familiarizarme con la legislación, mm, con el vocabulario de la legislación. Entonces, al principio era un poco una primera toma de contacto con mm. ella. Y bueno, pues las horas, la media de horas que estudiaba fueron aumentando a lo largo de los meses. Al principio, a lo mejor mi media estaba en unas 5 horas diarias aproximadamente, y después progresivamente lo fui subiendo. ¿Puedes explicar con detalle cómo ha sido tu sistemática de estudio y tus horarios? ¿Cómo ha sido el progreso o el proceso en cuanto a esas dos cosas concretas en ese año? Por un poco dar la información que luego muchas veces tú sabes que cuando empieza dice, bueno, ¿y cuántas horas estudio? ¿Qué es normal? ¿Qué es competitivo? ¿Qué no? ¿Eso Al cómo, principio, cómo ha un sido? poco de no saber si lo estás haciendo bien. Claro. Siempre trata, yo también os preguntaba mucho a vosotros y seguía la plantilla que vosotros tenéis, que a mí me ha servido muchísimo, que vas apuntando cada hora que vas estudiando, cada minuto, el tiempo que dedicas al hostel, el tiempo que dedicas al estudio en sí. Entonces, al principio, o sea, yo tenía mi día al completo para mí, para el estudio, pero al principio pues era un poquito más complicado. Y al principio pues utilizaba el cronómetro para saber qué horas eran eficientes y qué horas estaban perdidas, era simplemente ubicarme, porque ahí se nota mucho la diferencia, ¿eh? Porque yo jamás había estudiado con un cronómetro al lado, nunca. Yo Una había estudiado. pregunta. Perdona un segundito, Esther, un segundo, que sé que cuando has comentado antes lo de la carrera me ha venido a la cabeza. Y ahora, por favor, cuéntanos esto, pero Sí, ¿qué diferencias o facilidad o complejidades has encontrado comparando lo que ha sido la carrera versus oposición? no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en absoluto. Tú en la carrera tú vas yendo a clase, parecido al instituto, vas yendo a clase, vas llevando las cosas un poco al día, los trabajos, los apuntes. Pero a la hora de estudiar, tú tienes un mes de exámenes y tú estudias, cada uno se lo planifica como bien puede, pero aproximadamente tú estudias un mes antes de los Ya. exámenes. Entonces yo cuando empecé a plantearme la oposición, dije, ostras, yo tengo que pensar el estudio eh, con vistas a un año. Digo, ¿esto cómo se hace? Yo no Claro. tenía ni, yo no sé planificarme, no sé si voy a saber. De primera fue perdida. Y yo seré capaz de estudiar algo que ni siquiera sé cuándo es el examen. Para mí era una locura. Hasta cuando salió la convocatoria, que no teníamos ni idea todavía de cuál era la fecha, había una diferencia de 4 meses, creo. Yo Sí. me quedé un poco, hablé contigo, que te llamé. Bueno, te hablé por WhatsApp y tú me llamaste. Y dije, wow, me he quedado más perdida que antes. Digo, no lo sé. Bueno, 4 meses, ya tú me dijiste, bueno, tranquila, estudia como si fuese más próximo que lejano. Y si es más lejano, pues oye, eso que te lleva, ¿no? Más tiempo de estudio. Así que bueno, pues la planificación en cuanto a la carrera no tiene nada que ver, es súper distinto. Al principio perdida, ya después pues ya te vas sintiendo dentro de la oposición. Ya Mm. vas diciendo, vale, ya voy empezando a controlar un poquito dónde estoy y pues bueno, ya vas consiguiendo aumentar las horas de estudio. Y tanto el cronómetro como la plantilla en la que me planificaba las horas que yo estudiaba, eso ha sido para mí mi día a día. No, vamos, no me lo he quitado hasta la semana de antes, que ya era un estudiar hasta que reviente, básicamente. Vale, y volviendo un poco a lo que te planteaba antes, digamos, sistema de estudio y horarios y horas, cómputo de horas, como lo tienes ahí apuntado, más o menos te acordarás de cómo ha ido progresando y intenta vincularlo también, digamos, con lo que ha sido el sistema de estudio, que entiendo que te ha ceñido a lo que nosotros sugerimos del sistema de vueltas, con los repasos y todo eso, ¿no? Exacto. Yo al principio, digo, a ver, como que no confiaba al 100% en el sistema de vueltas porque no lo conocía, no lo conocía. Yo escuchaba a vosotros y digo, ostras, es interesante, pero yo no sé hacerlo, nunca lo he hecho. Yo he sido más de estudiar con arrastre. Pero dije, voy a confiar al 100% en vuestro sistema
Y desde el minuto 1 hice eso. Empecé, seguí los módulos. Yo al principio estudié en función a vuestros módulos. La primera vuelta fue 100% con los módulos. La segunda, también. Y a partir de la tercera fui estudiando por bloques. Te pasaste Ya al orden de los propios bloques del programa, no seguiste el... Vale, vale, vale. cambia muchísimo el sistema de estudio cuando todavía no has terminado el temario completo. Te Claro. sientes todo perdido porque no sabes a qué acotarte, no sabes bien de manera global a lo que te estás enfrentando. Una vez que ya da la primera vuelta, ya dices, vale, ya sé lo que tengo entre manos. Y ya a partir de la segunda vuelta lo estudias con otra visión y a partir de la tercera fue cuando yo cambié al sistema ya con los bloques. Ya dije, vale, ya quiero tener yo en mi cabeza, quiero estudiar un bloque completo. Quiero saber lo que es personal, tenerlo en la cabeza completo, lo que es el bloque financiero, todo. Así que sí, lo cambié. Y en cuanto a horas de estudio, pues bueno, yo al principio fui súper estricta. Yo a las 8:30 estaba estudiando, paraba bueno, tenía mis descansitos para beber agua, para el servicio, pero nada, lo necesario, vaya. Y ya paraba para almorzar y seguía. Así, súper radical. Ya conforme fue avanzando la oposición, fui escuchándome un poquito a mí misma y, vale, si un día no he cansado bien, pues no pasa nada porque no estudies a las 8 de la mañana o a las 8:30 y empieces a las 10 o empieces a las 11, no pasa nada. Si después sientes que no te has rendido lo suficiente el día, me quedaba hasta más tarde y ya está. Al principio, sobre las 8:30, 8:30 de la tarde, yo cortaba. Pero yo, como estudiante, en función de la carrera y las cosas que yo he estudiado anteriormente, yo siempre he estudiado mucho mejor tarde-noche. Siempre. Pero yo me planteé, Esther, ¿cómo vas a estudiar tarde-noche durante un año? Claro. Vas a ser una zombie, vas a ir al revés que todo el mundo. Entonces dije, pues vamos a tratar de cambiarlo para la oposición. Al fin y al cabo, nosotros nos tenemos que escuchar a nosotros mismos y saber cómo estudiamos mejor y basarnos en eso. Y al fin y al cabo, eso, al principio os escuché a vosotros, seguí vuestros consejos y después fui viendo lo que a mí me venía mejor. Claro, Y acababa de estudiar. eso es muy interesante porque lo que es difícil, sobre todo al principio, me parece a mí, es buscar un equilibrio entre tener unas pautas o saber lo que estás haciendo o no cometer, no cometer errores y Exacto. saber escucharse a uno mismo, porque también en escucharse a uno mismo también tienes que decir algunas cosas, eso no, porque No, por supuesto. Claro, sí, no puedes. Si te escuchas uno mismo al 100%, durante la oposición vas a necesitar descansar muchísimo, pero no te puedes permitir ese descanso que necesitas. Pero busca un equilibrio entre lo que sabes que debes hacer y los consejos que te están dando los preparadores y lo que tú mismo estás sintiendo que necesitas. vale, o sea, entonces por terminar de concretar, tus horas promedio, más o menos, una semana, digamos, normal, la semana más normal de todo ese año, ¿cuántas horas estudiabas al día y descansabas algún día? ¿Cómo era eso en concreto? Porque tú sabes que eso en concreto luego es lo que a la gente le da la información, ¿sabes? Sí, sí. A ver, al principio yo estudiaba de lunes a viernes Lunes a y mi viernes. día de descanso. Vale. Los primeros, los 2, 3 primeros meses lo hacía así. Y mis horarios pues serían una media de 6 horas diarias. Media de 6 horas diarias, Esther, en los de lunes a viernes, pero sábado y De domingo lunes, estudiabas, con lo cual la media semanal en realidad son 3 horas y pico, 4. pues sí. Sí, Vale. sí. Los primeros fueron así. Los primeros 6 meses. No, los primeros meses, a lo mejor los 2, 3 primeros meses fueron así. ¿Y cómo fue Fueron, evolucionando eso? pues poco a poco, dejé de descansar un fin de entero, ya descansaba el domingo completo y después la tarde completa. Y así me fui reduciendo el tiempo de descanso. Y las horas de los días que estudiaba iban avanzando. Ya en vez de 5 o 6 horas, ya eran 7, eran 8, eran 9, eran 10. Fue avanzando. Conforme fue avanzando la oposición, mis horas de estudio fueron avanzando también. Fueron subiendo. Y Vale. ya pensamos en los últimos 2 meses, ya las horas, ya era lo que me daba la cabeza. Ya no, ya no era un estero que estudia 6 horas, 8, no. Yo me ponía delante de los apuntes, desayunaba, me ponía delante de los apuntes y cuando ya no podía más, paraba. Ya, ya, ya. A todo lo que daba, ¿no? La máquina.
ya era, sí, hay días que a lo mejor he estudiado 12 horas, hay días que he estudiado 10, entonces es complicado saber esa media. Porque ya te digo que yo me escuchaba a mí misma y a lo mejor un día estudiaba 7 horas y no podía más, pero a lo mejor el día siguiente estudiaba 12.